¿Sí? Saludo, iglesia, en esta hora, en el nombre de Cristo. Quiero saludar también a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Tomen, como siempre, un lápiz, un bolígrafo, una grabadora, su Biblia. Dejen lo que están haciendo y escuche el consejo de Dios, porque este día no vuelve, vuelven mejores días. Allá donde están, tal vez en un hospital, quiero decirles que el Señor ha venido y tiene compasión con todo el pueblo, y la misericordia de Dios es eterna y gratuita, no se acaba, y Él sigue haciendo milagros hoy, porque Él es igual ayer, hoy y por todos los siglos. De manera que en esta hora hemos escuchado y cantado las alabanzas al Señor, y hemos sentido la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios hay libertad, hay sanidades, hay liberaciones, hay salvación. Allá ustedes que están en las redes sociales, hoy es el día para que dejes que Cristo entre a tu corazón. No hay otro camino, solo hay ese. Actualmente en lugares como África, cientos de miles de cristianos están siendo masacrados, quemados con sus iglesias, y el mundo es indiferente, pero peor aún, la iglesia indiferente, con el dolor que hay en todos estos pueblos. Y mira a nosotros, qué privilegio, ¿verdad? Tener un lugar limpio, con unas sillas cómodas, que de aquí se puede ir a cualquier parte de la ciudad. Hay buses, vehículos a todo lado. No hay que caminar 2-3 horas para ir a la iglesia. Me acuerdo cuando un tiempo estuve yendo al kilómetro 32 en una vereda durante un año. Estuve yendo los domingos a predicar la palabra. Allí en la caseta comunal tenían un parlante, y las gentes venían de 2-3 horas lejos, caminando sudorosos, con sus ropajes sucios, pero su corazón limpio, buscando de la presencia de Dios. ¿Sabe qué cómodos estamos? Es bueno que seamos sensibles al dolor de otros, a la necesidad de otros, porque a eso vino Cristo y a eso nos envió, a que seamos sensibles al dolor del prójimo. En esta noche quiero que me acompañes al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo del 11 al 22. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo del 11 al 22. El título de este mensaje se llama Yo he oído tu oración, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes están seguros de que Dios ha escuchado su oración? Porque hay quienes no están seguros de que Dios ha escuchado su oración. Y Dios en persona se presenta donde Salomón y dice: oye, he oído tu oración. Y quiero enseñar en esta noche, no importa si llevas 100 años en el Evangelio o apenas está empezando, pero hay estos principios bíblicos para que estemos seguros de que Dios ha escuchado nuestra oración, y Él no tarda su respuesta como muchos lo tienen por tardanza. Él siempre responde. Él no se queda con nada. Él es fiel y verdadero. Él es justo y Él es nuestro proveedor
para cada área de nuestra vida. He oído tu oración. Qué maravilla poder escuchar la voz de Dios cuando nos dice ello. Quiero leerlo. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Qué lindo eso. Él se aparece a nosotros y nos dice: yo he oído tu oración, hijo mío. Yo conozco tu dolor. Yo conozco lo que sientes. Yo conozco lo que te han hecho. Yo conozco tu sufrimiento. Yo conozco tu necesidad. Quiero decirte, dice el Señor, que he oído tu oración. He oído tu oración. Y dice: y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú andas delante de mí como anduvo tu padre David, haces todas las cosas que yo te he mandado y guardas mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará uno de los tuyos para que gobierne Israel. Pero si vosotros os volvéis y dejáis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a dioses ajenos y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, arrojaré de mi presencia esta casa que he santificado a mi nombre, y la haré objeto de burla y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pase, de modo que dirá: ¿por qué ha hecho Jehová así a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que les sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso ha traído todo este mal sobre ellos. Palabra de Dios, palabra del Santísimo, del que vive por todos los siglos y del que ha venido a nuestra vida a hacernos sus hijos, herederos de su gloria. Y dice entonces allí para cada uno de nosotros, en ese versículo 11, dice que Salomón terminó la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en su casa, la casa de Jehová y en su propia casa, fue prosperado. La casa tuya empiece por ti mismo. Yo soy la casa por donde debo empezar a edificar mi comunión con Dios. Yo soy la casa, y quienes están conmigo como mi hogar son mi casa, mi trabajo, y todo lo que haga en mi casa. Cuando Dios ha oído su oración, todo lo que haga en mi casa, en la tuya, es prosperado,
y todo lo que haga en la casa de Dios, que es este lugar, porque representa el templo de Israel. La casa de Dios es llamada casa de oración. El Señor dijo: ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones, porque ahí se hacían diferentes tipos de negocios. Esa casa que Dios construyó a través de Salomón, hijo de David, se erigió 950 años antes de Cristo, majestuosa. Salomón la erigió. Dios no habita en cuatro paredes, pero a Dios le plació estar allí de manera especial para los congregantes, para que todo lo que pidieran sus congregantes arrepentidos, Él les responde, Él les respondería. Y a todos los que estuvieran en las naciones del mundo y clamaran a Jehová mirando a Jerusalén, su oración sería respondida, aunque no fuesen del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con esa casa? Esa casa fue destruida en el año 70 después de Cristo, y por eso se llama el muro de los lamentos. Los muros que quedaron allí en pie se le llaman el muro de los lamentos, porque el mundo vio la desolación de un pueblo desobediente, de un pueblo infiel, que no ha creído en que el Mesías ha venido, que Dios se ha hecho hombre, y que aunque vino a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le hemos recibido nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si cualquiera de los judíos recibiese a Cristo en su corazón, entonces será salvo, o cualquier hombre que viva sobre la faz de la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo nuestro Señor. No hay otro. Por eso en esta Navidad no nos perdamos en la algarabía. En esta Navidad no nos olvidemos cuál es el objeto de la celebración. Si ustedes ven las películas de diciembre sobre la Navidad, Jesucristo es ausente. Está Santa Claus y otra serie de deidades inventadas, pero Jesucristo brilla por su ausencia. Le pregunta uno a las personas qué es la Navidad y dicen: es reunirnos, es compartir con la familia, es comer, es vestir, es regalar. Pues no. La Navidad es conmemorar el nacimiento de Dios hecho hombre a través de María Virgen, y que se llamó Emmanuel, Dios con nosotros, y que ese niño creció y vive en nuestros corazones. No nos olvidemos. Sí podemos celebrar en armonía, en amor con nuestras familias, en nuestra iglesia, donde quiera que vayamos, pero sin olvidarnos de la esencia que es la Navidad. No nos olvidemos de la vestidura que Dios nos ha puesto. No nos olvidemos de compartir el nacimiento de Cristo en nuestros corazones. Y allí Salomón, si vamos un poquito más atrás, ahí en el capítulo 7, cuando empieza el capítulo, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando usted y yo terminemos de orar, la gloria de Jehová desciende. Amén. Cuando Ana, en primer libro de Samuel, capítulo 1, su rival la irritaba porque ella no podía tener hijos, aún su pastor, el sacerdote Elí, la tomó por ebria. Pero ella dijo: mi Señor, no tenga por ebria a tu sierva. Lo que pasa es que estoy orando a mi Señor. Y dice la Escritura que ella se levantó después de orar y no estuvo más triste. Cuando nos levantemos de orar,
No debe haber tristeza en nuestro corazón, sino gozo, agradecimiento, porque ten la seguridad que Jehová ha oído nuestra oración. Y de ahí nació Samuel, precisamente, el primer juez, primer sacerdote. Samuel, el ungido, nació producto de una mujer que creyó en Dios, que creyó en sí misma, que creyó la palabra y que no le importó lo que dijeran aún su propio sacerdote Elí. No te importa lo que piensen los demás, impórtate lo que Cristo en su palabra piensa de ti. Él es fiel y verdadero para contestar a aquel que de corazón ora de día y de noche con todo su corazón. Él responde a toda necesidad humana por sus principios. Cuando terminó de orar, la gloria de Jehová desciende sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu trabajo, sobre la iglesia, sobre esta sociedad. Y ahí es cuando se cumple lo que se cumplió en Salomón y lo que se propuso hacer en la casa de Dios, y en su propia casa fue prosperado. Esa es la palabra profética que en el nombre de Jesucristo les digo en esta hora. No acepte otra cosa en su vida sino la prosperidad de Dios en cada área. Experimente la bendición sobrenatural de Dios en todas las áreas de tu vida, iglesia. Amén. Ahí mismo, en el versículo 12, y entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio, mi propia vida. Tu vida es el altar principal para Dios. Tu vida es un altar para Dios. Le sigue tus papás, tus hermanos, o tu esposo o tu esposa, tus hijos y todos los que estén a tu alrededor por orden de consanguinidad o afinidad. Esa es tu casa y debe ser un altar para Dios. Amén. Y a esa casa que fue Salomón apareció el Señor, y a esa casa que eres tú hoy, y he orado para que Dios te hable. ¿Y cómo me hablará? Dios te habla a través de la palabra. Dios te habla a través de la alabanza. Dios te habla a través de la oración. Dios te habla en visiones. De alguna manera tú te das cuenta, porque sientes en su corazón algo sobrenatural que no lo entiendes, pero sabes qué es lo que Él te dijo. Esa experiencia debemos tenerla todos. No es solamente para uno solo, sino para todos los creyentes que hemos derramado delante de Dios nuestro corazón. En el versículo 13: y si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, ¿es el diablo o quién? El Señor. El Señor envía la necesidad sobre la tierra, pero también envía la respuesta. El Señor ha dicho: he aquí que no te doy una prueba más allá de la que puedas soportar, y asimismo te doy la manera de salir de ella. No hay ninguna necesidad que sea sobrehumana. Dios sabe hasta cuánto aguanta este pechito y el tuyo, pero Él siempre responderá. Él siempre lo hace. Él siempre lo hace. Pero en esa dificultad dice Él entonces que su negocio está quebrado, quebrándose,
que su hogar se está destruyendo, que tu vida se está destruyendo en los vicios, o tus hijos, o que no puedes dormir y no sabes qué te pasa, has tenido que visitar al psicólogo o hasta al psiquiatra, pues el Señor tiene la respuesta. Y dice ahí en el versículo 14: y se humilla mi pueblo. ¿Qué significa humillarse delante de Dios? Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. La humildad significa reconocer que tú solo no puedes, porque debemos aprender lo que dijo Pablo: diga el débil, fuerte soy, porque no soy nada ni nadie si el poder de Dios no está sobre mí. Por eso Él ha dicho: si alguno habla conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que podamos decir como dijo el Señor Jesús cuando se acercó a aquella mujer del flujo de sangre: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen: pero en esta multitud, ¿cómo tú dices eso? Y Él dice: es que me di cuenta, porque poder salió de mí. Debemos sentir cómo el poder de Dios sale a través de nosotros cuando hablamos la palabra de Dios, cuando ministramos. Debemos experimentar como poder de Dios sale a través de nosotros, que no somos nosotros, somos un instrumento, somos aquel violín de buena calidad, aquel bajo, aquella guitarra, aquel tiple, aquel requinte, aquel piano. Somos esos instrumentos calidosos, perfectamente bien terminados, y Dios es el que pone la melodía, y Dios es el que fluye a través de nosotros. Y ahí es cuando podemos ser luz encima de la mesa, que todo el mundo lo ve. La humillarse delante de Dios es darme cuenta que el orgullo no debe estar más en mí. El orgullo estuvo en Luzbel, ángel favorito de Dios, pero el orgullo hizo que él quisiera ser mejor que Dios, y fue echado de los cielos con otro ejército de desobedientes orgullosos, y vino a la tierra, y es Satanás y sus demonios que habitan en la tierra y en los lugares celestes, pero que no tienen poder sobre la iglesia, porque tú y yo estamos lavados con la sangre de Jesús, y el enemigo no puede dañarnos, porque podemos resistirlo, porque nuestra humillación es delante del que vive, de Jesucristo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si mi madre o mi padre me envían a hacer algo que sé que es inmoral, le hago caso a Dios y su palabra, y le tendré que decir a mi madre o a mi padre: estás equivocado, mira lo que dice la palabra. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese principio, la humillación, el reconocer: si mi pueblo se humilla, dice el Señor. Pero también debemos tener algo: la fe correcta. ¿Cuál es la fe correcta? El mundo está lleno de religiones. Las hay por todos lados y van surgiendo cada día. Las tres religiones monoteístas somos nosotros los cristianos, incluidos los católicos, porque también son cristianos, aunque han implementado unas doctrinas totalmente erradas a través de los siglos. Pero muchos de ellos, el velo les ha quitado, como a mí y como a muchos de los que estamos en este lugar, y a muchos de los que nos ven a través de las redes sociales. Creemos en un solo Dios,
pero que Él se manifiesta en tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son uno solo. Y tenemos al judaísmo, el cual cree también en un solo Dios, y tenemos al islamismo, que cree en un solo Dios, que se llama Alá. El nombre es indiferente, porque el verdadero nombre de Dios es Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, me envió. Yo soy el que soy, es mi Dios. Yo soy el que soy. Entonces mi fe está puesta en ese Dios único y verdadero. Una fe razonable de que Jesús, al hacerse hombre, vivió entre nosotros, y más de 500 personas lo vieron, y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces nuestra fe es creíble. Y ese Jesús hizo milagros, sanó enfermos, levantó muertos, convirtió el agua en vino. Ese Jesús nos dice en Juan 14, 12 y 13: ustedes las obras que yo hago, más grandes harán, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidas al Padre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios coloca, Jesús coloca la vara muy alta. ¿Por qué no entendemos eso? Hoy lo estamos entendiendo. No hay límites para lo que tú necesitas o quieras para tu vida. El límite no lo pone Dios, lo ponemos nosotros. Por eso la fe correcta es saber que ese Dios de la Biblia no es un Dios como creen los agnósticos. Los agnósticos dicen: Dios existe, pero Él se olvidó de mí. No, el Dios de la Biblia está aquí con nosotros y vive en tu corazón y el mío. Ese Dios es real y verdadero, y también es razonable. Y por eso Él nos dice en Hebreos 11:1: la fe es certeza, es convicción de lo que no se ve. ¿Cierto? Certeza y convicción. Y en su versículo 6, Hebreos 11 dice: es necesario que el que se acerca a Dios, tú vienes a la iglesia no a acercarse al pastor, tú vienes a la iglesia a acercarse a Cristo. Y cuando venimos, dice en Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él premia, Él da galardón al que le busca. O sea que si yo voy a buscar a Dios en oración, esa herramienta que Él nos dejó para conversar con Él, Él siempre está listo para responderme. Él tiene siempre allí en su despensa todo lo que tú necesitas para la vida. Ten fe que Él te ha oído. Si nos estamos humillando y tenemos la fe correcta, entonces: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, mire, y oran. La oración no puede ser descuidada. Hay que orar a tiempo y fuera de tiempo. Jesús de Nazaret se apartaba a la soledad a orar por horas, y aún sus discípulos quedaban allí esperándolo, y Él los encontraba dormidos. El Dios de gloria oraba al hacerse hombre, para que aprendamos que en la oración no hay barrera, no hay muro que no sea derribado, porque la oración del justo puede mucho. La oración con fe tiene todo poder. Amén. Entonces, tener la fe correcta. Por eso el mismo Señor Jesús nos dice en Marcos 11:24: todo lo que pidas orando y creyendo. Orando. Orar es conversar con Dios, pero debe acompañarlo de la fe. Y creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Usted debe visualizarlo. Una de las formas de uno en la vida cumplir sus propósitos
es escribiéndolos en un papel y orando y colocar la foto de lo que quieres. Y al final del día, Dios te sorprende aún con algo mejor que lo que tú querías, pero nunca con algo menos valioso con lo que tú le pediste a nuestro Señor. Amén. Sueña en grande. Tú dices: no conoces a mi hijo que se está perdiendo en la droga, pero Dios te dice: créeme, 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 es una temporada que está pasando así, pero yo he oído tu oración y Él cambiará a su tiempo. No cese de orar, mujer, varón, a tiempo y fuera de tiempo. Orad sin cesar para que no entréis en tentación. Orad sin cesar es otra característica. Orad sin cesar. Si se humilla mi pueblo y oran y buscan mi rostro, ¿qué significa buscar el rostro de Dios? Es más que orar, es derramar sus lágrimas delante de Él, arrodillado delante de Dios. Que usted sienta. ¿Cuántos han llorado delante de Dios? Porque es que ¿a quién iremos si la respuesta solo Dios la tiene? Hay respuestas que no tiene mi esposa, ni mi esposo, ni mis hijos, ni mi madre, ni mi padre, ni el pastor, ni el gobierno. La tiene Cristo. Y la respuesta llega cuando derramamos delante de Él nuestro corazón. Me acuerdo ahora de Daniel en su capítulo 10, versículo 12, que dice él tenía 3 semanas, no dice la Biblia qué problema tenía, pero era grave. Dice él, y dice la escritura, desde el día que vino un ángel a él y le dijo: desde el día en que tú dispusiste tu corazón y a humillarte delante de la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Delante de Dios, desde el día en que disponemos el corazón y nos humillamos delante de Él, había algo que impedía las fuerzas del mal. Pero nosotros, ahora en el nuevo pacto, Cristo nos ha dado el poder sobre el enemigo, y Él no nos va a robar la bendición, porque Él vino a matar, hurtar y destruir. Pero Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y en abundancia. Esa oración que fue oída de David, porque se humilló, porque oró, porque buscó su rostro, porque entendió que no había otro camino. Y es que en Daniel había espíritu superior. Es el único hombre de la escritura que dice ella que había en él un espíritu superior. Un espíritu superior significa la unción que Dios tenía a través de él, el poder que Dios derramaba a través de Daniel, la pulcritud de su corazón, la santidad, otro elemento para que Dios nos diga: he oído tu oración. Y se convierte de sus malos caminos. Esa es la santidad. Es dejar de hacer lo que no glorifica el nombre de Dios. Muchos dicen: pero pastor, yo oro muchas horas, tal vez más que usted. Pero el Señor dice en Isaías 1:14, dice: aunque multipliqué la oración, yo no oiré, porque tus manos están llenas de sangre. Limpiaos vuestras manos. Eso es limpiar vuestra vida, y venid a mí para que estemos a cuentas. Aunque multipliquéis la oración, no será oída. Se necesita la santidad. Se necesita el perdón. No se puede orar si tienes odio contra alguien. ¿Quieres que Dios nos diga: he oído tu oración? Perdona hoy. Perdonemos hoy. Hoy a quien tenemos que perdonar. Pero ¿sabe cuál
es el perdón más importante. Perdónate a ti mismo y a ti misma. Muchos llevan una culpa en su vida porque dicen: es que no hice esto, pero es que ya eso pasó. Es como vas en el vehículo y es ver por el espejo retrovisor. Lo pasado no lo cambia nadie, pero el futuro sí, porque el futuro es dentro de un segundo. Dentro de un segundo es el futuro. Yo puedo cambiar lo que viene. Muchos tienen que perdonarse hoy. Llevan culpas encima. No se aman a sí mismos. Principal mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo dices amar a Dios si no amas al prójimo? ¿Y cómo dices amar al prójimo si no te amas a ti mismo? ¿Y cómo me amo a mí mismo? Reconocer quién soy en Cristo. No tener un concepto más alto que el que debo tener, como dice Romanos 12:3. Cada uno no tenga más alto concepto de sí como el que debe tener. Hello. No tengan más alto concepto de sí que el que debe tener. Hola. Bueno, es que en el mundo tampoco busquemos la perfección. Nada es perfecto. Esto es parte de la vida, que una batería falló. Bueno, sigamos para adelante. Porque entonces, bueno, amarse a sí mismo, perdonarse a sí mismo. La culpa. Hay alguien interesado en que usted se sienta culpable. Y ustedes saben que es el enemigo. Pero Dios está interesado en que usted se sienta libre. La libertad gloriosa del Señor Jesucristo en tu vida. Que sabes que si tu conciencia no te acusa, aunque el mundo se venga encima, aunque braven los montes, pero si tú estás tranquilo y tranquila en comunión con Dios, no importa que el mundo se desbarate. Perdónate a ti mismo. Hoy es el día. Hoy es, no vuelve este día. Allá los que están, yo sé que la mayoría de los que están allá viéndonos cargan rencor en sus corazones. Es un buen día, porque el que tiene rencor es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Libérate y libera a tu prójimo. Entonces, el perdón, pero empezando por sí mismo. Eso, la santidad es convertirse de los malos caminos. Y entonces dice el Señor: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios oye. Dice que Dios no oye a los pecadores, pero a los que se arrepienten, a esos oye. Entonces, para recapitular: tener la fe correcta, ¿verdad? Tener la fe correcta, tener humildad, tener santidad, tener perseverancia en la oración. Porque en esa perseverancia, ahí en el capítulo 7 de Mateo, cuando habla además de la regla de oro, dice primero:
el capítulo 7. Dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿cierto? Pedid y se os dará. Pero es que Dios sabe qué cosas necesito antes que yo le pida. Solo obedezcamos. Él ha dicho que pidamos, que busquemos, y Él lo hará. Acordémonos de lo siguiente en esa perseverancia de Lucas capítulo 18 versículo 1. La viuda y el juez injusto. Dice ahí la escritura que había una viuda en el pueblo a la cual no se le había hecho justicia, y buscó al juez. Y el juez era un hombre que ni temía a Dios ni tenía respeto por el hombre, pero insistió tanto que aquel hombre dijo: para que esta mujer no me colme la paciencia, le solucionaré su problema. Y el Señor dice: ¿qué no haré yo por vosotros que claman de día y de noche? ¿Acaso no les hará justicia mi Padre que está en los cielos? Mis amados, 1000 veces pedir, o 2000 o 1,000,000, pero no ceses de pedir lo que tú necesitas. No ceses de hacerlo, porque la oración tiene poder. Es como un taladro que rompe el muro. Él lo hace, Él responde. Por favor, el Dios en el que creemos no es un ídolo, no es un embuste, no es una creencia, no es una tradición. Es vivo, el Todopoderoso, Creador del universo. Y a Él le ha placido que todo lo que pidamos nos lo dará. Por eso dice también en Primera de Juan 5:14, dice: esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y la palabra tenemos está en presente, tiempo presente. Hoy tengo la salud. Hoy tengo un esposo, una esposa que me ama, que me respeta, que ama a Dios sobre todas las cosas. Hoy tengo una empresa próspera. Hoy tengo un ministerio. Hoy tengo aquello por lo que estoy orando, aunque aún en el plano material no lo vea, pero en el campo espiritual, que es más real que el material, ya es mío. Tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y ahí en Primera de Juan también 5:18 dice lo siguiente. Dice lo siguiente: ahí está. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que ha sido engendrado por Dios lo guarda. ¿Quién fue engendrado por Dios? Jesús. ¿Y quién guarda al cristiano? Jesús. Y dice que el maligno no lo toca. Hay unos que le tienen miedo al diablo. Ténganle miedo a la ira de Dios cuando no caminamos en obediencia. Pero aún así Él nos perdona. Venimos a Él, estiramos nuestros brazos como el niño a su madre. Y ahí está papá para darnos un abrazo, como aquel padre del hijo pródigo cuando él regresó. Un abrazo. Mi hijo ha regresado. Amén. Entonces, perseverancia también. Ahora vamos, agradecimiento. Es necesario tener un corazón agradecido.
En Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis angustiados, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué quieres en la petición? Quiero ir a Jerusalén. Escríbelo. Hoy puede decir: es que no tengo empleo. Es que el ir a Jerusalén no depende de que hoy tengas empleo. No te preocupe el cómo vas a ir. Dios hará. Escríbelo. Dios hará. Petición: aquel que quiere un hijo o una hija, un esposo, bueno, lo que sea, Dios hará. Pero si ni siquiera tengo novio o novia, Dios te tiene el que es y la que es. Amén. Tus peticiones delante de Dios con oración y ruego. Nuevamente, oración y ruego es una oración más profunda. Y con acción de gracias. Hay que tener un corazón agradecido. El apóstol Pablo nos enseña en sus cartas el tener siempre un corazón agradecido. Enseñémosle a nuestros hijos a ser agradecidos con lo que hoy tenemos. Si hoy hay agüita con sal, bendito sea el nombre del Señor. Si hoy la agua está solita, bendito sea el nombre del Señor que hay agua. ¿Ven? El apóstol Pablo dijo: estaba acostumbrado por todo y en todo a tener necesidad como a tener abundancia, pero prefiramos la abundancia para compartir con otros. Sean conocidas con acción de gracias. Esas gracias es por qué. Gracias, Señor, por la respuesta. Gracias, Señor, porque tengo a quien pedirle y está vivo y tiene de todo al que le pido. En este mundo no. Cada vez más mentira, cada vez hay más pecado en este mundo. Cada vez está más torcido todo. Lo que estaba derecho, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hay que afinar el discernimiento. Mira, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. La paz de Dios, la paz de Dios que debo tener en las buenas y en las malas. No puedes perder el gozo de la salvación. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Claro, alguien te dice: está enfermo y te ves tan tranquilo. Si el médico dijo que tienes un mes de vida, sí, pero tú dices que mi sanador es Él. El médico es un ser humano. Él no tiene el don de la vida. Mi Cristo la tiene. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. Ese corazón, ahí son mis entrañas, mi alma, mi espíritu, mi mente, que mantiene la paz de Dios a pesar de las circunstancias. Guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú estudias la palabra, cuando tú la memorizas, cuando tú la meditas, ahí entonces Cristo guarda tus pensamientos, porque tus pensamientos están en la palabra. Una de las alabanzas decía: la lluvia ven. En Isaías 55:10 dice que así como desciende la lluvia y la nieve sobre la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así es la palabra de Dios que Él envía y no vuelve a Él vacía, sino que hace todo aquello para la cual la envió. Amén. Y en esta noche, la palabra que Él ha enviado, nuestro Señor Jesucristo, a través de este su instrumento, siervo inútil, es: he oído tu oración, conozco tu corazón, y hay cosas que debes cambiar, dice mi Señor.
pero ya sabes cómo lo vas a hacer. Pero siempre hay esperanza mientras vivas. Alguien me preguntó: ¿y cómo hago yo para morir y saber que voy a los cielos si no he perdonado? Perdonando ahora mismo, porque usted no sabe si dentro de un minuto te mueres, y es mejor que la muerte venga y te encuentre listo. Es mejor ya. Es mejor tomar los correctivos hoy. Hoy, iglesia. Mañana es otro día. Cada día trae su afán. Levántate y vamos a orar. Vamos a orar. Acuérdense de estos principios: tener la fe correcta, tener la humildad, tener la santidad, tener la perseverancia, el agradecimiento, el perdón. Allí donde estás, ¿cuál es tu necesidad? Tú lo sabes. Yo sé que tienes. No hay un solo ser humano que no tengamos una necesidad apremiante. Pero creo que en esta noche Dios nos ha hablado a todos y a todos los que nos están viendo. Padre, solo gracias, porque nos has mostrado que no estamos solos, que tú estás al control de todo. Gracias, oh Dios, por tu palabra escrita, porque esa es tu palabra profética más segura. Así nos has enseñado. Gracias, oh Dios, porque hoy podemos estar seguros que tú has oído nuestra oración. Así como le dijiste a Salomón: he oído tu oración. Así como le dijiste a Daniel: he oído tu oración. A Ana: he oído tu oración. Hoy estamos seguros que nos estás diciendo: he oído tu oración, conozco tu necesidad. Gracias, Dios, porque ahora mismo la necesidad de tu pueblo está siendo cubierta. La necesidad de cada uno de los que están allá viéndonos a través de las redes está siendo cubierta. Primero la necesidad de la salvación que tenían, y ahora la tienen porque han recibido a Cristo en su corazón como Salvador. Gracias, Padre, porque en ti podemos confiar. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Bueno, solo desearles que puedan ir a sus casas de la mano de Dios, y ustedes son imparables. A usted no hay nada que les detenga, porque Cristo ha vencido por ustedes y por mí. No hay nada imposible para el que cree en Dios y su palabra. Al que cree, todo es posible. Y tú eres uno de ellos, una de ellas, de hombres y mujeres más que vencedores, que dejan huella en este mundo, que dejamos huella en este mundo, que alguien dirá algo bueno de nosotros.